Y amén. Gloria al Señor. Quiero invitarles a leer la palabra del Señor. Por favor, pónganme a esta cita bíblica. Y coincidencialmente, diría yo diosidencialmente, la pastora Patricia ahora pasó y nos leyó. Déjenme buscar mi archivo, por favor. Mateo capítulo 4. No. Bueno, normalmente nunca hablamos cuando ella va a enseñar, casi nunca yo sé lo que va a enseñar. Yo solo le digo el tema del mes y ella enseña, yo casi nunca le digo a ella lo que voy a enseñar. Así que por eso esto es una diosidencia. Mateo capítulo 4. ¿Ya está el versículo? Póngamelo ahí, por favor. Versículo 16. Amén. El pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz, y a los que habitaban en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estamos en este mes y de marzo, y el mes de marzo lo hemos dedicado para aprender cosas acerca de Jesús. Y suena como extraño decir, este mes es para aprender cosas de Jesús. Si normalmente, o es lo que se espera que en todo culto enseñemos acerca de Cristo. Solo que esta vez hemos tenido un enfoque especial porque lo hemos llamado Pregúntame de Cristo. Por aquellas personas que tienen muchas preguntas acerca de Jesucristo, que no lo conocen, que incluso siendo bautizados y habiendo oído hablar mucho acerca de Cristo, puede ser que hayan personas que todavía no lo conozcan. Me baso en el punto de que el apóstol Pablo, por ejemplo, era un hombre que conocía de pe a pa, de principio a fin, el libro de la ley. Digamos que en esa época era lo que se llamaba Biblia. No estoy diciendo que esa era la Biblia, porque la Biblia empezó a existir fue muchos siglos después. Estoy diciendo que los libros de la Biblia que se conocían en esa época estaban compilados en lo que en las sinagogas se leía y se llamaba el libro de la ley. Entonces estaban los libros de los profetas, estaban, no existían nada de lo que se habla del Nuevo Testamento. Es más, todavía no se había escrito nada acerca de Jesús. Entonces se hablaba era de los libros de los profetas. Y la Torá o la ley de Moisés y los escritos que se conocían, era casi obligatorio para todo joven judío ir a estudiar estos libros.
Pero el apóstol Pablo no solamente los había estudiado como todos, sino que tenía un maestro personal que se llamaba Gamaliel. Parece que en la época se usaba este estilo. Los padres que tenían dinero contrataban un maestro exclusivo para que le enseñara a sus hijos la ley. Ahora, por eso es que la palabra del Señor dice, cuando Pablo está diciendo su currículum para ser reconocido como apóstol, dice él, soy más fariseo que todos los fariseos. Ahora, entiende esto, la palabra fariseo a este punto es que es mala. Es que es una palabra, cuando tú quieres decirle a una persona que te salió falsa, que no cumplió lo que dijo, entonces las personas le dicen, este me salió fariseo, ¿cierto? Pero resulta que en la época la palabra fariseo no era mala, no era una palabra. Ser fariseo, ahora escúchame bien, para que entiendas en la proporción que yo te estoy diciendo. Jesús mismo congeniaba con la doctrina de los fariseos, porque era un estilo de estudio. A lo que se entiende la palabra fariseo hoy, no podemos decir que Jesús era un fariseo. Pero en esa época, cuando Jesús iba a estudiar con las personas, estudiaba con los fariseos. Tanto así que no todos los fariseos estaban en contra de Jesús. Hay unos fariseos que le salvaron la vida un día a Jesús. Le mandaron a avisar que no llegara a la sinagoga porque ahí lo estaban esperando para matarlo. O sea, había una línea de los fariseos que estaba de acuerdo con la doctrina de Jesús. Si ustedes leen en San Juan capítulo 2, van a encontrar un hombre fariseo, principal de la sinagoga, miembro del Sanedrín, que se llamaba Nicodemo, y vino a hablar con Jesús. Tenía una relación espiritual con Jesús, le gustaba oír a Jesús. La Biblia nos habla de un encuentro entre ellos dos. Con seguridad hubo más. Cuando Jesús llegó a Nazaret, a su tierra de no natal, sino la pastora nos enseñó el jueves magistralmente algo de la procedencia de Jesús y su nivel académico. Y Jesús llegó a la sinagoga, al lugar del pueblo donde él se había criado, de la ciudad, dice la palabra, Nazaret, y entró al lugar, a la sinagoga, y dice la palabra que se le dio el libro, lo que nosotros hoy tendríamos como Biblia. Ellos lo llamaban libro a lo que tenían, como les expliqué al principio. ¿Y quiénes estaban ahí? Fariseos, personas que iban a oír la palabra el día del Señor. Para ellos, me llama la atención que el Señor dijo un día, hagan todo. Alguien diga conmigo todo. Hagan todo lo que los fariseos dicen que se haga. Oiga bien. Hagan todo lo que dicen que se haga. Mira esto terrible. Pero no vivan como ellos. ¿Cómo? Hagan todo lo que o sea, en otras palabras, predicaba, pero no aplicaban. Todo lo que ellos dicen que hay que hacer es bueno, pero no vivan como ellos. No viven lo que predican. Eso es un nivel terrible. Es un nivel terrible de la enseñanza. Entonces el Señor entró al lugar
y se le dio el libro. Y dice que escogió la parte de Isaías que hoy conocemos como Isaías capítulo 6, pero en esa época era un libro escrito incluso sin puntos, sin comas, sin división de versículos, capítulos, nada de eso. Se le entregó el libro y leyó la parte que hoy conocemos como Isaías 6. Y que dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Repita conmigo, sobre mí. Porque la idea es que el Espíritu de Dios también esté sobre ti. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. ¿Dónde hay uno de esos aquí? Es que la palabra del Señor dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Somos real sacerdocio. Y sin unción, sin que tengas unción, no eres rey ni sacerdote. Somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Una razón: para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y entonces se le entregó el libro y leyó la parte donde dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a sanar, a libertar, a abrir cárceles, a predicar. A eso, para eso hemos ungido. Y para eso fue ungido Jesús. Y para eso vino Jesús a esta tierra. Y los que estaban ahí se enfurecieron. Se enfurecieron. Después les cuento qué pasó ahí en otra enseñanza. El punto es que la palabra que estaba leyendo el Señor era la palabra en que eran instruidos los hombres de la época. Y este apóstol Pablo, cuando está defendiendo su apostolado, dice, yo aprendí con Gamaliel, fue mi maestro. Es decir, su padre tenía buena condición económica y se lo consiguió para que le enseñara. Y él dice, aprendí a los pies de Gamaliel. ¿Y por qué dice él que aprendió a los pies? Porque en la época todos los alumnos se sentaban en el suelo y el profesor se sentaba en una parte alta, como en un stage, una tarima pequeña, supongo, o como una roca, y los alumnos se sentaban alrededor a los pies. Y por eso le preguntaban al alumno, ¿a los pies de quién fuiste enseñado? Eso hablaba varias cosas. La primera es que el maestro que enseñaba tenía un nivel de respeto al que los alumnos decían, es mi maestro, voy a aprender de él, él sabe lo que me está enseñando. ¿Cuándo cambió la educación? Valga el punto aquí. ¿Cuándo cambió la educación? Cuando al profesor lo pusieron en la misma línea que a los alumnos. Y entonces el tablero y el profesor está en el mismo piso que sus alumnos. ¿Usted no se da cuenta cómo hoy los profesores le tienen miedo a los alumnos? Si un alumno dice que 2 más 2 es 5, el profesor deja así. Bien, bien, hágale. Va a llegar a la NASA. Por eso es que se estrellan y se revientan los cohetes, porque hacen mal cálculo. Hoy los profesores, yo hablaba con un profesor en estos días, me estaba contando, no, es que uno no puede decirle nada a un alumno, llega y se sienta como quiere, algunos ponen los pies en el pupitre, en el desk, y otros se ponen a mascar chicle, otros están jugando con su celular, otros estros están comiendo, otros. Es terrible.
Se ha perdido eso. Por eso hoy el maestro no tiene una enseñanza efectiva. Y la palabra del Señor dice, miren lo que dice la palabra del Señor, que Jesús estaba visitando en Betania la casa de su amigo, su discípulo a quien él amaba. Y estaba María y Marta, las hermanas de Lázaro, que vivían en la casa con su hermano. Y una de ellas estaba sentada a los pies del maestro, escuchando. ¿Escuchando qué? Las palabras de él. Ahora una pregunta que quiero hacerte hoy. ¿Estás a los pies de Cristo aprendiendo de él? Tu alma, tu corazón, tu mente está a los pies del Señor, capacitándose. Está tu corazón abierto como un libro, como un cuaderno, un notebook, donde alguien puede escribir información valiosa para la vida. ¿Cuál es el último verso que está escrito en tu corazón acerca de los secretos de Dios y la vida eterna? Porque es esa información la que en definitiva, como dice San Juan capítulo 8, creo que el versículo 32, nos hará libres. En definitiva, esa es la información que nos hará libres. Me encanta cómo está aquí escrita la palabra, porque este versículo que leímos habla de un proceso. Recuerden que Jesús, Siri, recuerden que Jesús desde pequeño fue buscado para ser matado. Ahora, no es como enseñan en Navidad que Jesús nació y que al otro día llegaron los Reyes Magos y que Herodes le preguntó a los Reyes Magos dónde estaba Jesús para ir a matarlo. O sea, no fue al otro día. Quiero que tengan esa proporción del tiempo. Fue cuando Jesús tenía 2 años, porque si ustedes leen, no me voy a poner a darles ahora los versículos, pero si ustedes leen, dice que Jesús nació en un pesebre. Pero cuando vinieron los Reyes Magos, estaban en la casa. O sea, ya habían pasado 2 años, como mínimo. Por eso Herodes mandó a matar los niños hasta 2 años para asegurarse que Jesús cayera entre esos que mataban. Y entonces el Señor se le apareció de noche a José, el esposo de María, y le dice: toma al niño y váyanse para Egipto. Ahora, allá estuvieron casi hasta que Jesús tenía 12 años. Por lo cual quiere decir que Jesús no solamente aprendió la lengua, el idioma de sus padres, pero a los 12 años, un niño que vive en un país ya habla el idioma del país. O sea que Jesús aprendió a hablar el egipcio antiguo. Y viviendo allí aprendió con sus padres, tuvo que haber aprendido la lengua que hablaba el judío promedio: arameo y hebreo. Porque el pueblo de Israel aprendió arameo cuando estaba cautivo en Babilonia. Así que hicieron una mezcla del hebreo y el caldeo, que era el idioma de allá, y se inventaron el arameo. Así que Jesús hablaba egipcio antiguo, hebreo y arameo. Y por supuesto hablaba el griego, que era el idioma comercial de la época. Entonces, así como el inglés, te compra un aparato, viene instrucciones en el idioma del país donde lo venden o donde lo hacen y en inglés. Porque si nadie habla chino, por lo menos inglés sí hablan. Es el idioma comercial. En la época el idioma comercial mundial era el griego en ese sector. Y entonces Jesús, cuando ya el Espíritu Santo le ordenó a José y a María
vino a vivir a una ciudad que se llamaba Nazaret. Nació en Belén, se crió una parte de su niñez en Egipto y vino a Nazaret. Y en esta región de Nazaret, óyelo bien, donde nada bueno sucedía. Por eso el versículo que acabamos de leer dice, cuando Juan estaba preso, volvió a Galilea. Dejando Nazaret fue y habitó en Capernaum, porque había oído que Juan estaba preso, Jesús. Así que llegó a Capernaum, una ciudad de la misma región donde él vivía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz. Y me quiero quedar allí. El pueblo que habitaba en tinieblas. Es que esa región era de Nazaret y de Galilea era particularmente mala. Todo lo malo de la época sucedía allí. Y escúchame bien, hoy día sigue siendo lo mismo. Yo tenía una imagen de Israel de que era un lugar santo. Pero después que empecé a estudiar, yo no estoy hablando del Israel de la Biblia, del moderno. Usted se va a impresionar de que en Tel Aviv, una ciudad de esta misma región de la que estoy hablando, está el festival gay más grande del mundo. O sea, gente, así como los cristianos, anhelamos ir a Jerusalén para pisar la tierra que Cristo pisó. La gente del movimiento LGTBI, NL, KJBL, todas las letras que quieran, sueñan con ir allá, a Tel Aviv. Y las tinieblas que hay allá, las había en el tiempo de Cristo. Para que tú dejes de estar diciendo, es que estos tiempos son más terribles que ninguno. Siempre se ha necesitado el poder de Dios para que los buenos podamos seguir adelante. Lo que me preocupa es que los buenos nos estamos quedando sin hacer nada. Y para que los malos ganen, se necesita que los buenos no hagamos nada. Pregúntale al que está a tu lado, ¿los vas a dejar ganar? ¿Vas a dejar que la maldad gane? Porque hay gente que tiene un egoísmo espiritual pensando que esto se trata solo de Dios. Es que Dios no necesita de nosotros porque Él es todopoderoso. Eso no es así. Los encargados de vivir el evangelio, los encargados de mostrar que el evangelio tiene poder, no son los ángeles. Ellos no son los encargados de mostrarle al mundo que el evangelio es real. La Biblia dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Al lado de tu casa hay un vecino que necesita un toque de Dios. El que va a llevarle ese toque de Dios no es que va a venir el ángel Gabriel a la medianoche a tocarlo. ¿Sabes quién le lleva ese toque poderoso de Dios? Tú, que tienes en tu corazón la gloria, el poder, la influencia, la palabra. Alabado sea el nombre de Jesús. Se trata de ti también. Y Jesús decide ir al lugar de más tinieblas por una razón. Él era la luz. Y ustedes saben qué pasa donde hay tinieblas y llega la luz. Todo se pone a la vista.
La luz es tipo de la esperanza. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han estado encerrados o perdidos en un túnel, pero yo he oído personas que han estado perdidas en una excursión, en un túnel. ¿Sabe qué están buscando ellos? Un punto de luz. ¿Dónde hay un puntico de luz? Dice la gente que ha muerto, que caminaron en su corazón. Gente que ha muerto y han vuelto a la vida. Dicen que se concentraban cuando estaban muriendo, caminaban hacia donde había una luz. Es el testimonio espiritual que ellos cuentan, que veían a Jesús al fondo y allá esa luz y ellos caminando hacia allá, pero alguien los hizo retroceder. Me acordé de algo jocoso ahora de un yerno que estaba al lado de su suegra que estaba agonizando y él le decía: ¿qué ve, suegra? Y se ve una luz y él le decía: concentradita en esa luz, bien concentrada en esa luz. El punto de luz es que la luz indica el más allá, la luz indica el cambio, la luz indica libertad, la luz indica esperanza. Y aquí dice que Jesús fue a ese lugar de tinieblas para alumbrar a los que estaban en sombra de muerte. Vinieron y le dijeron a Natanael. Natanael era un hombre piadoso. Y vinieron Andrés y Juan y le dijeron: Natanael, acabamos de encontrar al Mesías, al que estábamos esperando, al libertador, al Dios con nosotros, al Salvador. Y él les pregunta: ¿de verdad? Porque Natanael estaba esperando al Mesías también. ¿De verdad lo encontraron? ¿Y de dónde vino? De Nazaret. Ja. Dice Natanael: ustedes me vienen a decir que algo bueno ha salido de Nazaret. Porque Nazaret estaba en esta región de tinieblas, de maldad. Allá no vivía la gente buena. Allá vivían los proscriptos. Allá vivían los celotes, que eran una especie de guerrilla que estaba buscando la libertad, la independencia de Judá del poderío romano. Y de hecho, Barrabás, por el que cambiaron a Jesús, era un celote. Allá estaban los celotes. Allá vivían las prostitutas, allá vivían todos los hombres malos, vivían los ladrones. Vivía la gente que no tenía muy buena condición y les tocaba vivir allá. La gente de trabajos pobres. Porque Jesús vino en una época en que el pueblo hebreo era muy pobre, porque estaban bajo el yugo romano y ya no podían más con los impuestos que ese imperio les cobraba. Yo quiero que tú vayas recogiendo todos esos datos que estoy lanzando acerca de la situación que vivía el pueblo asentado en tinieblas. Y entonces llegó Jesús a un tiempo de degradación moral, a un tiempo de dificultad económica, a un tiempo de dificultad que también tenía que ver con la inmigración. Y es que tú crees que el problema de inmigración lo vives tú ahora y te sientes el más sufrido del mundo porque tienes un problema de inmigración. Te sientes sufrido porque la peor persona de este mundo porque te han despreciado por tu raza, por tu cultura, por tu idioma, porque hablas inglés y todavía tienes acento. Yo les he contado la vez que estuve en un banco y estaba ahí hablando, haciendo una transacción, y la señora, una americana, me dijo: pues, seguramente
que le gusta ver ese programa de Modern Family, y ustedes saben que ahí trabaja una colombiana famosa, que famosa más por su acento que por su cara. Y esta muchacha me dijo, oh, you speak like Sofía Vergara. ¿Y ustedes creen que eso es un elogio? Se ríen del acento de ella. ¿Y cuánta gente se ríe de ti, de tu raza, de tu estilo, de tu forma, de tu comida? Todos en algún momento hemos sido despreciados. Y Jesús llegó a este mundo y también fue un niño inmigrante en Egipto. Un lugar donde el Señor había dicho donde el Señor había sacado a su pueblo porque sufría. Y le tocó irse a vivir a Egipto porque lo estaban buscando para matarlo. Y esa persona que dice, ay no, yo soy el más sufrido porque a mí me han amenazado mi vida y me ha tocado salir de mi país porque me están persiguiendo para matarme, y te sientes el más sufrido del mundo. Pues quiero decirte, a José y a María y a su niño le tocó salir a medianoche a esconderse en Egipto y luego volver de allá. Y dice, como todavía Herodes seguía siendo el rey allá en Judea, se fueron a vivir a otra región que se llamaba Nazaret, esta región donde llegaron a vivir. Pero Jesús, alguien diga conmigo, pero Jesús. Jesús salió adelante. Ah, pero Jesús era Dios, pastor. Un momentico. Sí era Dios. Pero la Biblia dice en Filipenses capítulo 1, no se aferró a la condición que tenía de ser Dios para vivir una mejor vida humana. No se aferró a eso. Igual tuvo hambre, igual tuvo sed, igual lloró como este bebé, igualito. Y ustedes creen que, no, es que, pastor, a mí me han traicionado mucho. ¿Y a Jesús? ¿Por qué pones tu vida en un plano donde estás a punto de tirarte del abismo por lo que estás sufriendo? Quiero que en esta mañana te levantes con poder y digas a todas las dificultades de esta vida, si Jesús salió adelante, lo hizo para darme ejemplo. No salió adelante llamando a los ángeles cada vez que tenía dificultad. Llamaba a una legión de ángeles para que lo defendieran. Mira, defiéndeme Miguel, arcángel Miguel, el arcángel ejecutor, el arcángel del poderío. Tráete una legión de ángeles y acaba con todos esos muchachos que me quieren apedrear. El día que Jesús llegó a su tierra natal, Nazaret, y a su tierra de crecimiento, y les decía, tomó el libro y lo leyó y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ungió Jehová. Dice que se pusieron bravos y lo llevaron a una peña para tirarlo de cabeza. Él no llamó una legión de ángeles. Dice la palabra que pasó en medio de ellos. Se salió con calma. No se agarró a golpes con nadie. No empezó a insultar a nadie. Salió de allí perseguido, despreciado, y sin embargo se levantó para hacer lo que tenía que hacer. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿estás haciendo lo que tienes que hacer? ¿Estás haciendo lo que tienes que hacer? ¿O te la pasas renunciando a las responsabilidades de la vida? Y como dijo el salmista David, voy a huir cual ave al monte para no tener que enfrentar mis problemas. ¿O crees? Yo quiero saber si alguien aquí cree. ¿O crees que Jehová está contigo? ¿O crees que el Señor está contigo? Hizo lo que tenía que hacer. ¿Sabe qué empezó a predicar el Señor? Un mensaje tan sencillo: arrepentíos, porque el reino
de los cielos se ha acercado. ¿Quieres saber cuál es la solución para el mundo que estamos viviendo? Para el mundo de tinieblas, de maldad, de pecado, de injusticia social, de injusticia racial, de injusticia económica y todo lo que tú quieras. ¿Sabes cuál es la solución? Se llama el reino de Dios, el reino de los cielos. Arrepentíos, porque ese reino está en medio de nosotros. La Biblia habla de dos cosas y con esto cierro: el reino de los cielos y el reino de Dios. ¿Son diferentes? No, son el mismo. Cuando habla del reino de los cielos, habla de la institución reino de los cielos. Es donde yo entro, es la aceptancia de Él. Y cuando habla del reino de Dios, habla del rey del reino. Habla del rey del reino, al que tú necesitas recibir hoy en tu corazón si no lo has hecho. ¿Para qué? Y lo explicó ahora la pastora. Solo lo voy a mencionar porque lo dijo tan claramente. Para que cambie nuestra mente, para que cambie nuestra conciencia. No te va a cambiar los vecinos, te va a dar poder para que cambies a los vecinos. Él te va a poder para que cambies tu mentalidad, para que cambies el corazón apocado, ese corazón que dice no puedo. Jesús hubiera podido decir: ay, yo me estoy criando aquí en semejante nivel de vida, saliendo a la calle, viendo robos, viendo problemas, viendo situaciones de vida, en la pobreza. Él hubiera podido agarrarse de eso. Y por eso Natanael dijo: ¿podrá algo bueno salir de allá? ¿Podrá algo bueno salir de allá de Nazaret? ¿Y sabe qué le dijeron ellos? Y es lo que tú tienes que decirle a la gente: vengan y ven. Ellos le dijeron: ¿por qué no vienes con nosotros y te lo mostramos? Porque no se trata de que todo el tiempo: ay, sí, yo he oído hablar de Jesús, por ahí me hablaron que Jesús, por ahí me dijeron que Jesús. Y resulta que te quedas siempre con la información de otros. Tengo que volver a decir del mensaje del jueves. Qué maravillosa enseñanza. Jesús está interesado más en lo que tú piensas de Él que en lo que piensan otros de Él. No es que me han dicho. Bueno, ¿hasta cuándo vas a vivir con la opinión de otros? Jesús dice que sana. ¿Cuándo te va a sanar a ti? Jesús dice que ayuda. ¿Cuándo te va a ayudar a ti? Jesús dice que bendice. ¿Cuándo te va a bendecir a ti? ¿Qué tal si empiezas hoy? Te voy a dar la clave para que empiecen a suceder esas cosas maravillosas en tu vida. Ábrele tu corazón en esta mañana. Ábrele tu corazón en esta mañana y dile a Jesús: te acepto, te recibo. Quiero que cambie mi mente, quiero que cambie mi corazón, quiero que cambie mi vida, quiero que cambie mi existencia. ¿Tú crees que el Señor no te recibe porque haya pecado en tu vida? ¿Tú crees que Él no te ama porque has perdido algo de tu vida, de tu identidad, de tu forma? No. Él te recibe tal como eres, tal como estás. Pero te garantizo algo: no te va a dejar como eres, ni te va a dejar como estás. Te va a cambiar. Quiero que te pongas en pie y le des una